Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de preparación, graficación y creación de escenarios para la sesión de hoy, martes día 4 de mayo, con el futuro del Mini SP500. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y venga, vamos a empezar con el análisis de hoy. Tenemos hoy un dato macroeconómico que se va a publicar antes de la apertura americana a las 2:30 hora española peninsular. Es el más relevante de la sesión de hoy, que es el dato de balanza comercial, exportaciones e importaciones. Esto es el dato más importante de la jornada. Tenemos también, ya en plena sesión americana, a las 3:45, el dato del índice ISM de condiciones de negocios en Nueva York. Aquí lo tenemos. Y luego ya a las 4 de la tarde tenemos también la publicación de dos datos relevantes, que es pedidos de fábrica y también el índice de optimismo económico del IBD TIP. Tenemos hoy una jornada pues interesante en cuanto a datos macroeconómicos, pero sobre todo el más importante, el que se va a publicar a las 2:30 hora española, de balanza comercial. Venga, vamos a pasar al aspecto técnico, como siempre empezando con el gráfico diario para observar la vela del día de ayer, una vela inquietante, una vela que nos dejó pues unos máximos muy por arriba del precio final de cierre. Tenemos una vela donde cerró por encima del precio de apertura, pero muy por debajo de los máximos que dejó la jornada. Y otra vez, pues encasillados, seguimos un poco dentro de ese soporte y esa resistencia de los máximos históricos. Vamos a bajar a gráficos menores para ver con más detalle lo que tenemos por delante. Aquí está el gráfico de 240 minutos, 4 horas. Y vemos lo que ocurrió ayer, ¿no? El precio pues volvió un poco a esa zona de resistencia y otra vez incapacidad para superar, para hacer nuevos máximos y giro. Nos ha dejado dos máximos decrecientes claros, que hemos podido trazar esta directriz bajista en 4 horas, pero realmente el nivel de soporte principal lo tenemos aquí en los mínimos del día de hoy y los mínimos de la semana pasada. Ese soporte cerca de los 4.170 aproximadamente. Primera zona de resistencia, ahora comentaremos esta intermedia, que lo veremos mejor en una hora. Los máximos del día de ayer y máximos de momento de las semanas a esos niveles de los 4.200 y por encima 4.210 aproximadamente máximos históricos. Lo mismo, estamos un poco como ayer, encajados en ese nivel de soporte fuerte, 4.170, que mientras se mantenga el precio por encima, pues vamos a ver si tiene fuerzas para atacar máximos y hacer nuevos máximos. Estamos un poco en una zona muy lateral del precio en 4 horas, con una banda superior y una banda inferior muy claras, y así que hasta que no rompamos por arriba o por debajo, pues no veremos realmente fortaleza en el precio. Tenemos esta directriz bajista un poco que está ahora también haciendo de resistencia, pero la formación, pues ya veis, un poco se podría ver de todo, una especie de hombro, cabeza, hombro. Ahora pues a lo mejor una formación más triangular, un triángulo descendente. En fin, vamos a ver cómo continúa, pero desde luego mientras no rompa por arriba o por abajo, pues no hay continuación en el movimiento, y esto pues podría ser pues una zona de distribución si perdiera la zona de soporte, o una zona de reacumulación si perdiera la zona de resistencia. Veremos. Vamos a analizar bien un poco este nivel que tenemos hoy, que es relevante. Lo veremos mejor en el gráfico de una hora. Vale, aquí tenemos todo ese movimiento lateral que veíamos en 4 horas. Fijaros como ayer el precio, teníamos esa zona de los mínimos en sesión europea que nos dejó aquí el precio, que era el principal soporte, y se mantuvo como tal, ¿no? El precio fue a testear esos niveles ya más adelante, que sesión americana, pero aguantó como soporte, pero tampoco no tuvo fuerza para romper los máximos del día. Ahí se quedó encajado en una zona lateral sin ir a ninguna parte, hasta que finalmente en la sesión de hoy se ha perdido ese soporte, esa zona que era relevante, 4.185 aproximadamente, llegando el precio en la sesión de hoy otra vez a la zona de soporte principal, 4.170, donde pues ahora nos volvemos a encontrar un poco encajados en esa zona de soporte, mínimos del día, soporte semanal y soporte de la semana pasada, y ahora en la resistencia de los 4.185 más o menos, donde está esa zona de soporte anteriormente rota de ayer,
que de momento ha polarizado y se ha convertido en resistencia. Y ahí tenemos a la principal resistencia de la jornada de hoy. La principal, si el precio mantiene esta resistencia, podríamos ver un giro para volver a atacar los mínimos del día y soporte, y ahí veremos qué ocurre. Por tanto, nivel importante para la sesión de hoy, esa zona de los 4.185, resistencia convertida ahora en resistencia del soporte de ayer importante que nos dejó el precio y que hoy finalmente se ha perdido. Por encima de este nivel, pues los máximos de la semana y del día de ayer, esa directriz bajista que ya se ha formado claramente, y mientras el precio se mantenga, lo que hemos dicho, el escenario bajista se va a mantener mientras se mantenga esta resistencia como tal, puesto que ha habido un impulso bajista que ha roto un soporte y ahora una corrección, un pullback a ese nivel. Y por tanto, lo más probable, pensando un poquito en los movimientos probables del precio, sería que esta resistencia pues actuara como tal y el precio se girase para ver la continuación bajista después de ese impulso bajista con ruptura de soporte. Pero, en cualquier caso, lo que tenemos que tener claro es que este es el nivel clave de la jornada de hoy, y mientras el precio se mantenga por debajo, podríamos ver esa continuación bajista hasta ese nivel de los mínimos del día y soporte, y ahí veremos un poco pues cómo reacciona el precio si perdemos ese soporte, lo cual sería importantísimo, no solo porque sean los mínimos de la jornada, sino porque es realmente un soporte que el precio lleva, que lo podemos un poco alargar. O sea, fijaros, ¿no? Toda esta zona de soporte desde el día 26 de abril, dejándonos lo que decía antes en el gráfico de 4 horas, o una posible zona de distribución en caso de pérdida del soporte, o si al final realmente pues el precio remontara, primera superación de la resistencia, segunda de los máximos semanales y directriz, atacar máximos históricos y romperlos. Sería una zona de reacumulación. Pero de momento ahí estamos, no da muestras de ello. Así que vamos a estar muy atentos a si el precio pues se acerca de nuevo a este soporte, porque en caso de pérdida pues podríamos ver una caída del precio a niveles cercanos a los 4.150, donde se encuentra un soporte natural del precio, esa zona de resistencias que nos dejó el día 23 de abril, que fueron superadas, y también en 4 horas en la media de 100, zona de los 4.150, entre 140 y 145. Por ahí tenemos el siguiente soporte. Y luego ya por debajo, pues el soporte mayor en esos niveles de los 4.110 aproximadamente, que lo hemos visto también en gráfico diario, esa zona 4.110, 4.120, soporte importantísimo. Bien, pues esto es un poco lo que tenemos para hoy. Niveles principales, resistencia, ahí estamos atacándola de nuevo, y cualquier intento, o sea, cualquier ruptura, más que intento, cualquier ruptura de esta zona de resistencia, pues podríamos ver al precio enfrentarse con la siguiente, máximos de ayer y directriz. Mientras esta resistencia aguante, la perspectiva, un poco el análisis, la probabilidad de continuación bajista se mantiene. Pues nada, que paséis una feliz tarde y buen trading.